Buen día, estimados alumnos. Un placer estar de vuelta con ustedes. Hoy vamos a tratar algunos temas bastante espesos. Ya estamos entrando en la mitad final, digamos, por así decirlo. Y, y bueno, tenemos que ir de fondo a cuestiones procesales que hacen al funcionamiento de la empresa. ¿Qué tiene que ver esto de procesales y de ir a fondo? Es que un plan muy perfecto, muy bien, con una muy buena idea, puede fracasar por no haberse planificado todos los detalles. Si de repente tengo un muy buen plan y de golpe no tengo bien dimensionada mi maquinaria, mi provisión de insumos, por ejemplo el combustible, digamos, no tengo organizado todo esto, puede ser el plan muy bueno, con muy buenos resultados en la computadora, y después empezar a fracasar por no haber previsto un montón de circunstancias cuya experiencia se adquiere tomando registros de eventos anteriores o de ejercicios anteriores, cosas que hemos visto juntos en administración rural. Hemos aprendido a calcular las cuentas, a sacar los márgenes brutos y demás. Hoy el tema que nos ocupa es esto del dimensionamiento de la maquinaria. Y el dimensionamiento de la maquinaria y otros más, por supuesto, ¿no? El dimensionamiento de la maquinaria tiene dos facetas o dos formas de verlo, el concepto. Por un lado, esto de dimensión, tamaño, tiene que ver con el tamaño del tractor, el tamaño de la sembradora, el tamaño de la pulverizadora. Pero cuando habla uno de dimensionamiento de la maquinaria en general, tiene más que ver con la cantidad de tractores, la cantidad de sembradoras, la cantidad de pulverizadoras, en fin. En definitiva, no es otra cosa más que cómo respondo yo a la demanda de tareas agrícolas que tiene mi plan. Al haber hecho la rotación y determinar las actividades, estas tienen una determinada exigencia de labores. Quiere decir, por un lado, son las hectáreas que hay que hacer, de sembrar, de fumigar, de cosechar, de controlar insectos. Y por otro lado, los momentos en el año, ¿no? Cada cultivo tiene su fecha óptima de siembra. Bueno, esto ya lo hemos charlado bastante en el campus. En función de esto es que nosotros tenemos que saber cómo sabemos si nos alcanza. Hay que hacer una determinada cantidad de hectáreas. Conozco gente, poca, pero que en realidad no sabe muy bien lo que valen las cosas en el supermercado. Eh, y en realidad si subió la leche un peso o dos, no se entera. Y si subió la manteca, tampoco. En fin, en general. ¿Por qué? Porque vive por debajo de sus necesidades. O sea, lo que gasta son personas de muy altos ingresos que en realidad lo que pasa con la cuenta del supermercado casi ni se enteran. No lo sienten, no saben que hay inflación. No es lo que me pasa a mí. Eh, pero muchas veces hay productores con pequeños predios que están sobredimensionados en la maquinaria. Entonces muchas veces cuando uno quiere hacer la cuenta con ellos, bueno, tienen tanto, digamos, equipo ocioso, por así decirlo, tanta cantidad de trabajo agrícola ocioso, de más, que lo que le demanda su establecimiento, que no sienten esa necesidad de analizarlo. Nosotros sí, primero porque no solo vamos a trabajar para ellos, vamos a trabajar quizá también en grandes empresas, ¿eh? Y estas grandes empresas sí son inversiones muy importantes y lo que tiene que ver con la maquinaria, y quieren tener ni más ni menos, lo justo. Para eso hay que saber cuánto se demande. En todo caso, querer estar un poco sobredimensionado, lo decidirá la dirección de la empresa con las cuentas en la mano. Esta anécdota, por así decirlo, que hago de los pequeños productores, ha resultado también muchas veces en un retraso tecnológico, por cuanto en momentos de bonanza muchos han podido adquirir determinados equipos que en los momentos malos no los pueden reponer, y entonces se quedan obsoletos, en fin.
la solución a esto ha sido, en algunos casos, generar cooperativas de productores que juntos compren la maquinaria. Y por otro lado, lo que también conocemos como el contratista rural, que son empresas de servicios que tienen toda la maquinaria y para ellos tienen todo el campo argentino para sembrar, por así decirlo, ¿no? Pero no es la superficie propia sola. De cualquier forma, inclusive desde el punto de vista del contratista rural, esto de saber si uno va a poder cumplir con los compromisos que ha tenido, hace que tenga muy en cuenta cuánto se tarda en hacer cada labor. Y ustedes lo van a poder analizar bien esto si consideran dos medidas, en particular una de velocidad y otra de ancho, digamos, pero en definitiva es una medida de longitud. Cuando uno multiplica la velocidad por la longitud, o en este caso el ancho, que es el ancho de labor, lo que obtiene es una superficie por hectárea. El ejemplo clásico es suponer que sembrando uno hace 6 kilómetros por hora. O el ritmo al que uno siembra para tener un adecuado trabajo es a una velocidad de 6 kilómetros por hora. Pueden ser 7 kilómetros por hora, pueden ser 5. Entonces, los anchos de labores van a depender de las sembradoras. Pero si tomamos un ancho de labor, por así decirlo, de 10 metros, para hacer la cuenta fácil, ustedes de todos modos esto lo pueden chequear, van a ver que hay mucha variedad, digamos, tanto surco, depende que sea de fina, de gruesa, o de doble acción. Si hacemos 6 kilómetros, 6.000 metros en una hora, con un ancho de labor de 10, esto van a ser 6.000 por 10, 60.000 metros cuadrados. Y cada hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Quiere decir que ese tractor sembrando hace 6 hectáreas por hora. Bueno, este sería el cálculo teórico, muy útil porque de todas maneras ya tenemos una idea. Con este tractor y con esta sembradora podemos hacer 6 hectáreas por hora. Después podemos saber si vamos a trabajar, por ejemplo, 8 horas diarias. En este caso, si fueran 6 hectáreas, 6 por 8, 48, haríamos 48 hectáreas en un día con una jornada de 8 horas laborables. Entonces, hasta acá tenía para tener una idea teórica y empezamos a ajustar un poquito los cálculos. Muchas veces los tamaños de los potreros, si bien yo siempre les pido que no tengan en cuenta los alambrados, porque cuando hacemos la rotación nos da un número matemático y los alambrados no tienen una distribución matemática en muy poquitos campos. Los lotes son distintos, se han aprovechado de distintas circunstancias como relieves o calidad de agua, distintos tipos de suelo, en fin. Entonces los potreros en los campos no responden a una lógica que le queremos aplicar ahora. Respondían a una lógica del pasado. Los alambrados suelen ser muy antiguos y en todo caso cuando se renuevan se hacen sobre el mismo trazado anterior. Entonces esto de los 6 kilómetros por hora, por eso es que traigo a colación el tema de los potreros, puede cambiar mucho según la cantidad de potreros que hay que hacer. Porque, digamos, la trayectoria del tractor no es lo mismo si tiene un potrero de 100 hectáreas que si tiene un potrero de 10. Cada vez que va sembrando, tiene que llegar a la punta, disminuir la velocidad, dar la vuelta, volver para atrás y así. Esta manera de trabajar, hay distintas formas, digamos, de trabajar con el tractor, hace que haya más o menos pérdidas en cuanto a lo teórico del calculado. Lo mismo sucede con lo que tiene que ver con la recarga de combustible, según la capacidad y la potencia del tractor y la autonomía, en una palabra, del tractor.
Así es que tenemos coeficientes, coeficientes que reducen esa capacidad de trabajo teórica a la capacidad real, ¿sí? En base a la experiencia. Pero también quiero que entiendan de esta forma que los coeficientes surgen del análisis de la historia, el análisis de lo que han podido desarrollar esos equipos en el pasado. Entonces estas 6 hectáreas por hora se pueden transformar en 5 entonces esas 8 horas se podrían transformar en 10 y entonces seguiríamos con las mismas 50 hectáreas. Si bien es cierto que el tema de los recursos humanos es bastante importante, o quizá el más importante, la jornada laboral no tiene que ser de 10 horas, ni de 12, ni de 14, ¿no? Es importante que la gente tenga un trabajo acorde con su bienestar y con el bienestar de todos. Entonces, eso no quiere decir que los equipos tengan que estar ociosos, sino que pueden hacerse turnos y puede trabajar 16 horas el equipo con 2 turnos y hacer más hectáreas. Pero el trabajo de las personas no es la única limitante. Ustedes saben que tenemos cuestiones de clima y también de horas de luz, porque si bien es cierto que hay mucha tecnología hoy encima de los tractores y muchas tareas pueden hacerse de noche, o sin luz o con poca luz, también es cierto que no es tan fácil bajarse, ir a cambiar una goma de noche y ir a desatascar a un distribuidor que distribuye mal la semilla, en fin, ver que está distribuyendo mal, ver que falta, en fin. Algunos equipos tienen indicadores, bueno, otros no, en fin. Pero, digamos, todas estas son variables que nos alejan o nos acercan del punto teórico. Ustedes pueden tomar cualquiera de los aspectos que se les ocurra para reducir este marco teórico, solamente que lo tienen que explicar por qué han hecho esa consideración. Entonces, más o menos con esto tenemos una idea de la capacidad de trabajo que tienen los distintos equipos. Quizás una pulverizadora autopropulsada puede viajar a 12 o 13 kilómetros por hora. Si esto fuera así, y además tiene mucho más ancho de labor, se hacen muchas hectáreas en muy poquitos días. Con el mismo criterio se hace la misma cuenta para determinar la capacidad de trabajo de la pulverizadora. Y así con todos los equipos que componen nuestra maquinaria. Pero lo más importante de todo al principio es caracterizar la demanda. Es decir, cuántas hectáreas tenemos que hacer en cada mes. Y eso ha surgido de la rotación que han ido planteando ustedes. Al hacer la rotación están diciendo que se van a hacer tantas hectáreas de soja, tantas hectáreas de maíz, tantas hectáreas de trigo soja, tantas hectáreas de girasol, tantas de sorgo, tantas de arroz, en fin. Y esto ocurre, que el maíz se va a sembrar en octubre, que la soja se va a sembrar en noviembre, que el trigo se va a sembrar en julio, en fin, dependiendo de la zona, por supuesto, y dependiendo de qué proporción tenga ese cultivo dentro de la rotación. Como hemos visto, la manera de guardar la rotación, conservarla y mantener la estructura de la rotación y aumentar un cultivo es o duplicarlo, digamos, intercalado quizás en otro, según los preceptos o los conceptos técnicos que hayan hecho que pongamos un cultivo después de otro. Entonces duplicar eso aumenta la participación de ese cultivo. A ver si me explico mejor. Quizás una rotación trigo-soja, maíz-soja, para hacerla sencilla, tiene un tercio de trigo, un tercio de maíz y un tercio de soja de primera. Y también un tercio de soja de segunda. Si quisiéramos que haya más soja, lo que podemos hacer es trigo-soja, maíz, soja y de vuelta soja. Quizá no sea lo más indicado técnicamente hacer 2 sojas seguidas, y por ahí intercalemos otro cultivo en el medio. Pero vale para el ejemplo. En este caso, el 50% de las tareas que hay que hacer sería soja, porque tendría el doble de las hectáreas de soja por haber elegido esa rotación.
lo mismo se duplicara maíz. Y podría ser trigo-soja, maíz, soja, maíz. Y en este caso, el maíz y la soja serían lo predominante. Y el trigo ocuparía un lugar muy chiquito. Esto implicaría que las hectáreas que hay que sembrar en noviembre y en octubre para el maíz, en noviembre para la soja, se duplicarían. Y tengo que poder satisfacer eso con mis equipos. Entonces esto tiene un poquito más que ver con el tema de la programación. Cómo programamos las tareas para que nuestro equipo pueda hacer todo bien. A veces incluso algunos, digamos que quieren hacer todo con maquinaria propia, ya sea porque les gusta hacer las cosas a su manera o porque no hay mucha disponibilidad de contratistas en su zona. Incluso pueden llegar a seleccionar la rotación que le permita potenciar la capacidad de trabajo de su maquinaria. Esto no suena muy razonable, pero pasa y es así. Y además puede pasar que dentro de la rotación elegida, la selección entre un cultivo y el otro no es tan precisa como para que yo tenga que hacer sí o sí esto. No se elige solamente por márgenes brutos, no se elige solamente por la maquinaria, no se elige solamente por las ventajas, digamos, que aportan al suelo, sino es todo un conjunto de cosas que uno pone en la balanza y que algún día vamos a ver con más detalle cómo influye esto también en el presupuesto financiero. Entonces, estábamos viendo que necesitamos saber el tamaño de la maquinaria, es decir, cuántos tractores, sembradoras, pulverizadoras tiene, de qué tamaño es el tractor, la sembradora y la pulverizadora. Y esto va a estar en función de cómo programamos nuestros cultivos. Digamos, esto no es arbitrario, sino que lo hemos decidido sin querer o queriendo cuando elaboramos la rotación. A veces podemos elaborar una rotación que nos permite observar que nuestros equipos no pueden satisfacer esa demanda. Y quizá pueden, pero por ejemplo, una actividad agrícola que sea todo soja, necesita hacer todas las hectáreas que tiene que hacer en noviembre. Y esa sembradora estaría 11 meses parada, por ejemplo, ¿no? Entonces también acá entran cuestiones económicas que tienen que ver con una revisión del plan. Por supuesto, puede haber combinaciones entre la cantidad o qué equipos de maquinaria propia tengo y cuáles puedo contratar siempre que haya disponibilidad. Y también tener en cuenta la oportunidad de la labor. Hay muchos productores que dicen, no, cuando a mí me pasa esto, un pulgón, una determinada maleza, le pasa a todo el mundo, todos llamamos al mismo contratista y no da abasto. Entonces yo esto me lo quiero asegurar. Un caso, y además es muy oportuno el control y debe hacerse en el momento indicado. Entonces, ese equipo, el productor decide qué partes del equipo tiene. En el caso de ustedes, tienen que tener toda la maquinaria para hacer el trabajo que ustedes van a hacer, para poder plasmar esto de la dimensión y la programación. Solamente que no tienen que tener ni cosechadora ni picadora de maíz de silo, porque son cosas que los productores habitualmente no tienen. Hasta pronto. Esta empresa maquinaria que ustedes tienen en su campo, ¿tiene ingresos
lo que ustedes tienen en claro es que tiene costos, y eso lo sabemos todos bien, porque los equipos se rompen, consumen combustible, hay alguien que los maneja y eso está bastante claro para todos. Es un poquito más complicado suponer que tiene ingresos. Claro, si ustedes tuvieran la maquinaria sobredimensionada y prestaran el servicio a terceros, a un campo vecino o a otro, lo tendrían un poquito más claro porque estarían cobrándole a ese productor por ese servicio prestado. Para el trabajo que están haciendo ustedes, y es una cosa que no tiene solamente sentido pedagógico, sino que tiene sentido económico, y los productores lo hacen, no todos por supuesto, pero muchos lo hacen. Consideramos que el equipo funciona como una empresa independiente de alguna forma del conjunto de la empresa agropecuaria. Entonces, ¿qué hace? Cobra las labores a las otras actividades. Las otras actividades son las que dijimos: la agricultura, la ganadería, el tambo. ¿Y qué servicio le presta? Bueno, le presta el servicio de arada, de disqueada. Bueno, arada si hubiera siembra convencional, de sembrar, fumigar, todos estos servicios. Todo lo que hace la empresa maquinaria, las tareas que hace. Y todas estas tareas, nosotros, como al existir un mercado por la existencia de los contratistas y demás, sabemos cuánto valen. Se publica en distintos lugares, si no es cuestión de preguntarle a un contratista local cuánto cuesta por sembrar, cuánto cuesta fumigar, etc. Estos precios de cada labor empiezan a formar parte del ingreso de nuestra empresa maquinaria. Y de alguna manera también la rotación nos está diciendo en qué momento va a tener ingresos esa maquinaria, aunque no van a ser efectivos de plata. Y en este caso, en qué momento van a ser los ingresos no nos interesa demasiado. Lo que sí vamos a considerar es que esa plata le ingresa, y por otro lado vamos a contabilizar los gastos. Para contabilizar los gastos, al igual que en los cultivos y que en el resto de las actividades del campo, vamos a tener en cuenta el que maneja el tractor, o sea, recursos humanos, personal, tractorista, como se le quiera llamar, mecánico también hay, suele haber en las empresas maquinarias. En algunos campos grandes va a haber un encargado de la empresa maquinaria. Y ese es un rubro. El combustible es otro rubro muy importante. Y ustedes van a ver que todos los tractores, de acuerdo a su potencia y su marcha en la que hacen la labor, y la velocidad y la tarea que están haciendo, más o menos esfuerzo, tienen un determinado consumo. También está en función de los caballos de fuerza. Bueno, a partir de ahí podemos calcular cuánto consume y así empezamos a saber los costos. En el caso del trabajo de ustedes, lo que van a hacer es considerar el personal permanente destinado o asignado a los equipos maquinaria con sus cargas sociales, y van a ver cuánto cuesta eso a lo largo del año. En el caso del combustible lo pueden calcular a través de las tareas, cuántas hectáreas se hacen y cuánto se gasta haciendo una hectárea de siembra, de pulverizadora, etc. Y así empiezan a construir los gastos que tiene la maquinaria en su conjunto a lo largo del ejercicio. El ejercicio digo porque nosotros empezamos el 1 de julio de un año y terminamos el 30 de junio del otro. El otro gasto que es muy importante son los gastos de mantenimiento y de conservación. Cuando dije combustibles, perdón, habría que haber agregado los lubricantes, que muchas veces se calcula a un 10% del gasto de combustible, el gasto en lubricantes. Y en el caso de los gastos de reparaciones, es algo que digamos, en mantenimiento más o menos sabemos cuánto dura cada cosa, pero las roturas y estas cosas son medias imprevistas, y lo que normalmente se hace es considerar resultados de empresas del pasado, cuánto han gastado en función de, y se relaciona con el capital. O sea, cuando una empresa tiene 3 tractores y eso cuesta 300.000 pesos y lo que gastó en reparaciones es de tanto, bueno, así sacamos una
una relación, puede ser en relación al capital, pueden ser por hora de trabajo, eh, más frecuente quizás por hora, y esto es un coeficiente que tiene un nombre largo, una sigla larga, que es CGCR, gastos de reparación y conservación y mantenimiento. Lo pueden ver con distintas siglas, pero en definitiva es una cifra que suele tener detrás de la coma del 0, 4 ceros más y un 7. 0,007. Esto búsquenlo en los módulos, lo van a encontrar. Y hay otros equipos que tienen distinto coeficiente de gastos de conservación y reparación. Le aplicamos esto al trabajo y podemos calcular así los gastos que habrá de conservación, de reparación y conservación. Así que teníamos el personal, combustibles y lubricantes y gastos de mantenimiento y reparación. Hay otros gastos que tiene la maquinaria, por ejemplo, que puede ser el tinglado, donde se guardan, eso le llamamos cobertura, y esto es la amortización de ese tinglado, digamos, es una cosa que no incide demasiado, pero a la hora de hacer el tinglado, el que lo tiene que pagar lo sufre bastante. Y la otra es que los equipos se desgastan, y a través del año, si le hemos otorgado una vida útil a esos equipos, el 10% de su valor lo van perdiendo año a año. Y eso es parte del costo, que se puede dividir por el total de hectáreas trabajadas y sacar un nuevo costo de amortización por hora de trabajo. Entonces tenemos los 4 componentes, el personal, los combustibles y lubricantes, los gastos de conservación y reparación y las amortizaciones. Para algunas cuentas también cabe considerar el efecto de tener ese capital inmovilizado y lo que conlleva la administración de esos equipos, que siempre alguien tiene que comprar los repuestos, alguien tiene que salir con una camioneta a buscarlo y así. En algún momento hay que trasladarlos para su reparación, en algún momento están perdiendo tiempo por ser reparados, ¿no? Están no pudiendo no ser usados, digamos. Entonces todo esto forma parte del costo. Entonces teníamos los ingresos a raíz del servicio que prestan estos equipos a las otras actividades del campo y tenemos los egresos que están en función de lo que hemos calculado. Así es que obtenemos un saldo que entre ingresos y egresos que lo llamamos saldo si es que no hemos considerado las amortizaciones y lo llamamos resultado si es que sí consideramos las amortizaciones. Y este tema es un tema bastante importante que tiene que formar parte de los trabajos de ustedes, tal y como la dimensionamiento y la programación de la maquinaria. Así que, como ven, el resultado del cálculo de la empresa maquinaria es una cosa relativamente sencilla, solamente que hay que hacer las cuentas. Y para eso tenemos algunos indicadores. A partir de ahí, y con esto cerramos, podemos comparar si el hecho de tener una maquinaria propia, en lugar de llamar a un contratista, nos resulta muy caro o no. Muchos productores, aun cuando les resulte más caro tener la maquinaria propia, consideran que la calidad de la labor propia es superior en tiempo y forma, sobre todo en tiempo, y por eso optan por esto que puede resultar ser más caro. Hasta pronto. Balance forrajero. Otra vez con nosotros la oferta y la demanda. Por supuesto que si bien el planeamiento es una materia económica, por así decirlo, hacer un plan tiene que ver con la economía, nosotros tenemos en un plan muchos componentes técnicos. No todos los planes necesariamente tienen componentes económicos, aunque o por lo menos no tienen el objetivo de un análisis económico. El nuestro sí.
pero ustedes pueden tener un plan de siembras, un plan de trabajo, un plan de vacaciones. Bueno, en este caso no. Pero es consecuente casi todos los componentes de los planes que tienen una demanda y una oferta. Y en este caso particular, y en nuestro plan en particular, y por eso hemos hecho tanto hincapié en el tema de la rotación, tenemos de vuelta el efecto de lo que la rotación hace sobre nuestro plan. Sobre lo que hace en general y sobre lo que hace en particular en la programación de las cosas a lo largo del año. Ustedes han elegido una rotación agrícola y una ganadera, muchos. Otros han elegido una rotación agrícola-ganadero. Lo que significa la rotación agrícola-ganadera es que todos los lotes van a pasar alguna vez por una pastura y todos los lotes van a pasar alguna vez por algún cultivo agrícola. Los que han hecho una rotación agrícola y una rotación ganadera es porque han separado el campo y han dicho esta parte es agrícola, esta parte es ganadera, y sobre cada una de las partes han hecho una rotación. Entonces, sobre la rotación ganadera también hemos definido qué tipo de pasturas van a ir, qué tipos de verdeos van a ir. Pero además hemos tenido en cuenta lo que puede llegar a durar una pastura, si 3, 4 años o más, y si es necesario, que en muchos casos lo es, o en la mayoría de los casos lo es, mitigar el efecto del invierno sobre la producción de pasto con un verdeo de invierno. ¿Qué es un verdeo de invierno? Es un cultivo anual que tiene la potencialidad de crecer con bajas temperaturas, más que las pasturas. Entonces, esto sería el verdeo de invierno. Y después está la posibilidad de hacer verdeos de verano, obteniendo mucho forraje con muy poquitas hectáreas. Tal es el caso del maíz, el sorgo y también la soja de pastoreo en algunos casos. Los verdeos de inviernos clásicos es la avena. Los últimos años se ha desarrollado mucho el ryegrass y siguen vigentes el centeno, el triticale, la cebada. Entonces, en función de esto, hacemos una rotación. Quiere decir que cuando después de los 4 años de la pastura hacemos 1 o 2 verdeos de invierno o 3, según como lo plantee cada uno. Entre medio de los verdeos de invierno pueden ir verdeos de verano o a la salida de la pastura. Y así vamos conformando de vuelta. Esto influirá sobre las tareas que va a tener que hacer la maquinaria, pero influirá sobre todo sobre la oferta potencial de forraje para nuestra hacienda, sea de carne o leche. Entonces, por un lado es que esa rotación ganadera tiene una determinada producción de pasto. Para simplificar, uno puede suponer que en algún campo la producción de pasto total en el año aprovechable es de alrededor de 5.000 kilos de materia seca. Y esto en términos de raciones, porque también lo van a haber escrito en términos de raciones, particularmente en los módulos, en los contenidos de la plataforma, estos kilos de materia seca, estos 5.000 kilos de materia seca son equivalentes a 500 raciones. Esa producción de pasto nos hace pensar, esa es la oferta que tenemos. Y por otro lado tenemos la demanda, que sería de nuestros animales cuánto comen. Más o menos, fíjense que si una ración son 10 kilos de materia seca, podemos suponer que una vaca come 10 kilos de materia seca, un novillo capaz come, si es grande, 12 o 13, y una vaca de tambo capaz come 20 o 22, 24. Entonces, en función de lo que comen, en función de la cantidad de pasto que tengo, es la cantidad de hacienda que puedo tener. Y la cantidad de hacienda que puedo tener es una decisión importante para un plan. Claro, vamos a ver acá en este aparato que me va a proyectar cómo es una curva típica de producción de forraje. Nosotros tenemos acá en el eje de las abscisas lo que podría ser una producción
que diga kilos de materia seca por hectárea por día, por ejemplo, y en este otro eje, si es otoño, primavera, verano o invierno. Entonces suponemos que en otoño hay una producción de pasto moderada, que explota la producción de pasto en la primavera y se produce mucho más, que tiene una caída en el verano, porque por el calor y demás. Acá tendría que haber puesto el otoño de vuelta, que después viene el otoño con una producción moderada y finalmente termina en el invierno con muy poquita producción, ¿no? Entonces, una manera más clara de verlo sería así, marcando bien el invierno, marcando bien la primavera y el verano. Y este sería el eje de las abscisas y el de las ordenadas. Este sería el otoño, el invierno, la primavera y el verano. Y siempre acá tenemos los kilos de materia seca por hectárea y por día para cuantificar la producción de materia seca por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Fíjense, si uno pensara que la producción es así, o que en invierno le puede faltar el pasto, la cantidad de cabezas que tendría sería la suficiente para comer el pasto del invierno. Y acá me sobraría un montón. Otra decisión en cuanto a la carga tiene que ver con proponer una carga media en donde en invierno me falta y en verano me sobra, pero yo hago rollos o silo de pastura o silo de verdeos de invierno, también silo de maíz, y los difiero hacia el invierno para poder equilibrar la carga. Y otra manera es maximizar la carga totalmente, comerse todo el pasto de la primavera, y por supuesto todo lo que hay que suplementar es mucho más. Incluso acá hay que dar ración y más. Esto es una cosa bastante típica de los tambos, ¿no? Entonces, frente a esta oferta, nosotros planteamos los requerimientos, que son estas líneas, en función de la cantidad de cabezas y lo que come cada una de las cabezas. Dejamos la pantalla. Y tratamos de comprender un poquito más este concepto del balance forrajero entre la oferta de pasto por un lado y la demanda en cuanto a la cantidad de cabezas, y lo que implica la necesidad de suplementar y por supuesto de diferir la producción de forraje a lo largo del tiempo. Es decir, a partir de acá uno puede hacer muchas cosas para mejorar la oferta: usar mejores variedades, fertilizar, controlar malezas, sembrar en fecha, modificar la rotación de manera tal de que la participación de verdeos de invierno y de verdeos de verano mejore la producción global, y también tener en cuenta en esa misma rotación de qué manera puedo que esta curva de producción de pasto, que se aplaca mucho en el invierno, no se aplaque tanto gracias a la incorporación de los verdeos de invierno, su fertilización, la calidad de los verdeos de invierno, y también la cantidad, que vendría a ser la proporción de verdeos de invierno que hay en la rotación ganadera. Así diseñamos la oferta en cuanto a la producción total y la producción estacional. Nos queda definir el tema de la demanda. Y la demanda, la demanda tiene que ver muchas veces con decisiones nuestras. Un ejemplo extremo, pero que es muy ilustrativo, es lo que hacen los tamberos neozelandeses. Los tamberos neozelandeses hacen que todas sus vacas empiecen a parir en agosto, empiezan a dar leche, que es justo cuando viene la mayor producción de pasto. Entonces es cuando las vacas tienen mayores requerimientos y cuando pueden dar más leche. Pasa esto toda la primavera, después viene el verano, siguen produciendo pasto, aunque menos, después viene el otoño, y acompaña la producción de pasto los requerimientos de la vaca lechera
ya que la lactancia requiere mucho forraje al principio y menos hacia el final de la lactancia. Lo mismo hacemos nosotros en nuestros campos de cría, porque nuestras vacas se empiezan a parir en julio o en agosto y a partir de ahí tienen que empezar a ganar peso para poder alzarse, para poder preñarse, y esto pasa en la primavera, donde hay mayor oferta de pasto. Después viene el verano, el otoño, cuando ya están preñadas, y si bien el ternero está más grande, el que están gestando, el ternero que están criando, ya está a punto de ser destetado, y llega el invierno, se lo desteta y toda su energía se reparte solamente para criar el feto, digamos. No pasa lo mismo en nuestros tambos, donde tenemos parición continua, y la demanda, por así decirlo, es casi permanente o constante a lo largo del año. Esto quiere decir que nosotros tenemos que conocer bien nuestra curva de producción de forraje para saber y poder presupuestar cuánto y cómo y con qué composición va a ser la dieta faltante para complementar lo que no se puede dar con el pastoreo directo. Esto también tiene un efecto importantísimo sobre el presupuesto financiero, porque, digamos, por un lado, hay que ver si los modelos esos con alta suplementación, qué tan rentables son. Es decir, si en nuestro plan consideramos una alta carga, habrá que suplementar mucho y tendremos mucho gasto. Bueno, pero también produciremos mucho gracias a que tenemos más carga. Eso va a ser una cuenta. O podemos tener sistemas más sencillos en los cuales, digamos, el extremo de lo sencillo es que toda la hacienda pastorea el pasto que se produce, no hay que suplementar nada. Y bueno, es un esquema de bajo costo y de baja producción también, de bajo ingreso. Pero lo que puede cambiar es el margen bruto o el resultado de esa actividad. Y entonces tenemos una cuestión que tiene que ver con el resultado y otra cuestión que tiene que ver con el presupuesto financiero. En otras actividades como la invernada o la producción de carne de compra, los ingresos de Hacienda al establecimiento, que son periódicos, y los egresos, que también son periódicos, se pueden programar. Esto quiere decir que, bueno, por ejemplo, siendo un campo de cría, saco los terneros cuando empieza el invierno, que tengo poca producción de pasto, y si soy invernador, puedo comprar en invierno porque son chiquitos y tengo mis verdeos de invierno preparados, o puedo comprar en la primavera, y en función de esto hay distintos tipos de oferta de terneros hacia el otoño o hacia la primavera según la demanda de los invernadores. Bueno, estas son formas en las cuales buscamos acercar la oferta de pasto con la demanda de los animales. De esta manera podemos tener claro cómo va a ser nuestra actividad ganadera, de cría, de invernada o de tambo, y qué tipo de gastos va a tener y en qué momento. Así que esto influye sobre el resultado, influye sobre el presupuesto financiero e influye sobre la programación de la maquinaria que va a tener que sembrar todos estos forrajes. Pero un aspecto muy importante de esto para tener en cuenta es que la maquinaria que normalmente tenemos en los campos para atender los requerimientos de las actividades agrícolas y ganaderas no es solamente sembradora, pulverizadora y demás. Cuando entramos en el tema del balance forrajero, ya tenemos que considerar otro tipo de equipos. El tractor quizás sea el mismo o no, porque necesitamos distintas características en los tractores para suministrar todo ese alimento. ¿Por qué? Porque necesitamos un tractor para sacar el silo, volcarlo en un carro, que puede ser un carro forrajero o un carro mezclador. Después necesitamos una pala delante del tractor para poder hacer esto y cargar otros alimentos. Necesitamos poder distribuir eso en comederos. Y todos estos equipos y estos trabajos de la maquinaria también deben ser contemplados con sus gastos y sus ingresos. La manera de hacer facturar la maquinaria sobre las actividades ganaderas por reparto de suplementos es por hora de trabajo.
La hora de tractor vale tanto, tractor con carro mezclador, tractor con carro forrajero, tractor con pala. Lo que más pesa en todas estas actividades suele ser el tractor, por lo tanto nos guiamos mucho y lo que nos marca es el uso del tractor. Pero en definitiva es para tener en cuenta que el balance forrajero, la decisión, por un lado tiene que ver con la rotación ganadera que uno eligió, por otro lado con el nivel de carga que uno quiere tener, o sea, cuántas cabezas por hectárea, y lo que va a tener que suplementar. Pero además que va a tener dos equipos específicos de maquinaria, uno para sembrar, que es, digamos, es una ampliación del agrícola, y uno específico para racionar todo lo que el suplemento que falta. En todo esto, por supuesto, pesa mucho las decisiones que hacemos sobre la elección de las variedades y la fertilización, como hablamos antes, pero también el aprovechamiento que hacemos del forraje producido. Hay muchas veces que se desperdicia mucho forraje, también se desperdicia mucho suplemento, y son cosas que se pueden ajustar. No tenemos, digamos, todo lo bien que quisiéramos incorporado los niveles de producción de pasto frente a distintas situaciones climáticas de humedad y temperatura. Sí las hay en las estaciones experimentales y algunos campos miden esto, pero de alguna forma van a encontrar ustedes información en los módulos que les va a permitir, en función de esa producción de pasto, la eficiencia de cosecha por parte del animal, del pasto, y la programación, sabiendo lo que produce a lo largo del año y ajustando la rotación en función de eso, van a poder vincular la oferta de forraje con los requerimientos o la demanda para que el animal no sufra, no caiga la producción y no perdamos preñeces, producción de leche o producción de carne en nuestras actividades ganaderas. Muchas gracias.